Sí. Y vamos ahora a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, el número 66. En otra oportunidad, hace unos domingos atrás, estuvimos viendo los primeros versículos en una reunión de la Cena del Señor y llegamos hasta el versículo 6. Hoy vamos a leer desde el 7 en adelante. Dice Salmo 66, 7: Él se enseñoreará con su fortaleza para siempre. Sus ojos atalayan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Selah. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata, nos pusiste en la red, nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos, hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza, entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a hartura. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Holocaustos de cebado te ofreceré, con perfume de carneros. Sacrificaré bueyes y machos cabríos. Selah. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Este salmo precioso que muchas veces hemos cantado, que gracias a la obra del Señor también un hermano que ahora es pastor, pero que cuando tenía más o menos 20 años, se puso en su corazón también de ponerle música a la mayoría de los salmos. Estamos hablando del pastor Juan Pablo de Nardo de la iglesia en Tandil. Y uno de estos salmos, el 66, es uno de los que generalmente se piden, porque es tan preciosa la melodía y sobre todo la letra, que es palabra de Dios. Y tenemos este versículo 7 que nos habla de la fortaleza de Dios. La fortaleza nos habla del poder de Dios, de la fuerza de Dios. Y que ya en la última oportunidad, en los versículos anteriores, veníamos hablando de toda esa obra grandiosa que hizo Dios, primero creando los cielos y la tierra, como se narra en el capítulo 1 de Génesis, y luego haciendo tantas maravillas, tantos prodigios y tantas señales que están registrados también, gracias a Dios, en la palabra, en la Biblia. Infinidad de cosas que podríamos narrar que nos muestran esa fortaleza y ese poder del Dios Todopoderoso en el cual nosotros un día hemos depositado nuestra fe. Y cuando uno habla de la fortaleza de Dios y del poder de Dios, y en la cena se hablaba de Cristo, del Señor Jesús y su fortaleza, ¿no? Y yo le daba gracias al Señor de cómo el pastor había tomado también ese ejemplo de la firmeza inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo nuestra eterna redención. Y acá en este versículo que hemos leído dice: Él se enseñoreará con su fortaleza para siempre. Y cuando dice la palabra de Dios para siempre, no está hablando de eternidad, de algo que no va a menguar, no va a cambiar, no va a dejar de ser, sino que por el contrario siempre va a estar. Y en mi corazón enseguida vino a la mente, cuando habla de fortaleza, nos habla muchos pasajes en la palabra de Dios del brazo de Dios. Si bien Dios es espíritu y nadie le vio jamás,
la palabra de Dios se encarga de mostrarnos aspectos de Dios para que nosotros lo podamos entender. Nos habla la Biblia del corazón de Dios, nos habla de los ojos de Dios, nos habla de la boca de Dios y también nos habla de su brazo. Y ese brazo es el brazo fuerte que podemos leer, por ejemplo, en Éxodo, el capítulo 6, el versículo 6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hoy se mencionaban esos juicios grandes, cuando el pastor mencionaba las tinieblas, uno de los juicios o de las plagas que hubo en Egipto. Todavía no había pasado la redención de Israel, pero Dios la prometía. Y decía que lo iba a hacer con su brazo fuerte, con su brazo extendido. Y los libraré de la servidumbre, los sacaré debajo de las cargas de Egipto y os redimiré. Ese brazo de Jehová, que como dice acá, es para siempre en el Salmo 66, obra también para siempre la redención de los hijos de Adán, como cantábamos en el himno también en la cena, de todos los hombres. Y es para siempre. Eso nos tiene que llenar de alegría, también de consuelo y de esperanza. La salvación que Jehová obró en favor de cada uno de nosotros es para siempre. Y esa redención, que la palabra redención, para los que no saben, significa liberar a alguien que no está libre, o sea que es un esclavo, pero para liberarlo, ¿qué hay que hacer? Pagar un precio. No se puede liberar a alguien que está esclavo si no se lo compra, si no se paga su liberación. Bueno, Jehová redimió, en este caso al pueblo de Israel, pero también redime a todos los hombres a través del precio que pagó ¿quién? El Señor Jesús. ¿Y en dónde pagó ese precio el Señor Jesús? En la cruz del Calvario. Entonces, el brazo de Jehová, que está extendido, que es inquebrantable, que tiene y que manifiesta su fortaleza para siempre, como leímos en el Salmo 66, también redime para siempre. Otro texto que nos habla del brazo de Jehová lo encontramos en Isaías, en el capítulo 40. Hoy leímos el capítulo 42. Y el capítulo 40, el versículo 10, nos dice: he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Todo lo que hemos leído del Salmo 66, los primeros versículos, cómo el Señor va a juzgar a las naciones y va a traer juicio. Y también lo va a hacer con brazo fuerte, con el mismo brazo que salva, con la misma fortaleza que salva, ha de traer también justicia y juicio a las naciones. Y el versículo 11 de Isaías 40 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. Ese es nuestro Señor, que tiene la fortaleza para liberar a una nación de 2 millones de personas. Tiene la fortaleza para librar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Tiene la fortaleza para juzgar a aquellos que le han rechazado y que han obrado locamente. Y también, con esa misma fortaleza, tiene la delicadeza y la suavidad que puede tener un pastor con sus ovejas. Y por eso les decía, le daba gracias al Señor, porque hoy el pastor mencionó que no apagará el pábilo que humea, no quebrará la caña cascada. Daba el ejemplo del pastor con la oveja, de cómo se tenía que meter en la zanja para sacarla. Y acá nos dice: con ese mismo brazo apacentará su rebaño y cogerá los corderos, los levantará, aquellos corderos que están tirados, y en su seno los llevará. Qué precioso que es
esta fortaleza que se extiende en el brazo del Señor para siempre. Y también es un brazo santo. Ahí en Isaías, el capítulo 50, el versículo 10, dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Acá tenemos la fortaleza de Dios y también nos habla de las tinieblas, en las cuales también se mencionaba hoy en la cena, y cómo el Señor está esperando que nosotros nos lleguemos a Él. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y luego también, en Isaías 63, queridos, nos dice que el brazo de Jehová es un brazo de gloria. Isaías 63, 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Y el Salmo 66 narra todas las obras que el Señor hizo, y cómo lo sacó de Egipto, y cómo abrió el Mar Rojo, y cómo abrió el Jordán. Y todo ello para que nosotros podamos ver la fortaleza y el brazo de gloria de Dios. Y hoy cantábamos, ¿no? Alabanzas demos al Redentor nuestro. Nosotros no podemos hacer nada, sino alabar al Señor y dar gloria a su nombre. Y ahí vamos a saber realmente si somos hijos de Dios o no. Y si estamos obrando realmente como Dios quiere, cuando de nuestro corazón solamente pueden salir palabras de gratitud, de alabanza por lo que Él hizo. Porque si vemos a la obra del Señor de manera indiferente, si no nos pasa nada, si no nos conmovemos al pensar en todo lo que el Señor hizo por nosotros, o no somos hijos de Dios, o estamos también, como se escuchaba hoy, como una vela que está humeando, a punto de apagarse. Pero este Salmo 66 nos llama a volver a los ojos a Dios, a mirar lo que Él hizo por nosotros, a reconocerle en todos nuestros caminos y a dar gloria y a dar alabanza. Como dice también acá en el Salmo 66, desde el principio y hasta el final. Luego dice el versículo 7 que hemos leído: sus ojos atalayan sobre las gentes. Hablábamos del brazo de Dios, ahora hablamos de sus ojos. Y Dios es espíritu, no tiene ojos, pero su espíritu puede ver todas las cosas. Y la Biblia está llena de textos. Por ejemplo, les leo Proverbios 15:3 que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar. Y eso es algo de lo cual también, gracias a la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos recuerda las cosas, que nos redarguye, porque Él vino a traer justicia, pero también dice que va a venir, como dice ahí en San Juan, creo que 17, que va a redarguir al mundo de pecado, ¿no? De justicia y de juicio. Y también nos recuerda esto, que cuántas veces nos olvidamos, cuántas veces por día nos olvidamos que el Señor está mirando todas las cosas. ¿El atalaya quién es? Porque acá el Salmo 66 dice: los ojos de Jehová atalayan. ¿Quién era el atalaya? El centinela, el que vigilaba, el vigía. Los que estaban puestos en las torres, en las ciudades, para vigilar, para cuidar, para proteger. Aunque ellos no tenían armas, tenían los ojos y tenían la trompeta para avisar. Así es el Señor mirando constantemente a los buenos y a los malos. Y también dice el Salmo 14: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscase a Dios.
¿Y qué es lo que encontró el Señor? Que nadie buscaba a Dios. Todos los hombres, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53. Entonces, ¿qué privilegio tenemos nosotros cuando escuchamos la voz del Señor a través de un hermano, a través de un siervo, de una sierva, de una maestra de escuelita, quizás a través de un tratado, y pudimos darnos cuenta de que Dios estaba mirándonos? Y no solo que nos estaba mirando, sino que nos estaba buscando. Así como también habla de ese siervo que es el Señor Jesús como pastor que sale a buscar a la oveja. 99 ovejas hay y una que se perdió. Por esa oveja el buen pastor sale a buscarla. Y esa oveja somos nosotros, queridos. Y el Señor salió a buscarnos. Sus ojos atalayan sobre las gentes. Y nos habla también de ese poder que tiene Dios para ver todo lo bueno y todo lo malo. Y para que recordemos que Dios no puede ser burlado. Dice ahí en Santiago, no os engañéis. En Gálatas 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que tener una vida de santidad, pero no por temor a ser fulminados por el Señor, sino por el temor que nos tiene que provocar el amor hacia la obra del Señor, recordando siempre que Él está viendo todo. Y también el Señor decía que no había necesidad que nadie le diga lo que había en el corazón de los hombres, porque Él conocía, el Señor Jesús cuando estaba, conocía lo que había en el corazón de los hombres. Pero estos textos nos llaman a la santidad de vida, a buscar de no ofender a Dios. Porque de lo contrario ha de pasar esto que dice acá, también en el versículo 7. Los rebeldes, ¿cómo dice? No serán ensalzados. Y conocemos el texto que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también otro texto, ¿no?, que dice que los que se ensalzan serán humillados, y por el contrario los que se humillan serán ensalzados. Y parece una contradicción, pero así obra Dios. Todo aquel que le busca de corazón, todo aquel que se humilla delante de Dios, que reconoce lo que realmente es delante de Dios, un gusano, un trapo de inmundicia, barro, tierra. ¿Cuántas descripciones hay para el hombre, ¿no?, en la palabra de Dios? Bueno, yo soy eso, Señor, pero tú viniste a rescatarme, tú viniste a sacarme. No voy a tener el orgullo y la insensatez de pensar que por mis propios medios puedo agradarte. Ni siquiera puedo salvarme, porque soy eso, soy escoria, como dice también el himno. Me vino a sacar de la escoria. Pero después están los rebeldes, aquellas personas que justamente creen que por su moralidad, creen que por su buena conducta o por su inteligencia o por sus riquezas han de alcanzar la bendición de Dios. Ellos no van a ser ensalzados. El versículo 8 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Este es un salmo que sale del pueblo de Israel hacia el mundo, porque lo narra un judío, un israelita, y recuerda al pueblo de Israel todo lo que tuvieron que pasar. Pero aún desde que el Señor levantó a esta nación, lo hizo con el propósito de llevar la palabra de Dios a las naciones. Lamentablemente, no pudieron llegar a ese fin que el Señor había preparado para el pueblo de Israel, que era predicar el Evangelio, que era hablar del Mesías, que era presentarle a los gentiles al Señor. Al punto tal que cuando lo tuvieron delante de sus ojos, crucificaron al Señor de gloria. Pero este Salmo 66 es un salmo evangelista o evangelístico, que tiene el propósito de que todas las naciones reconozcan al Señor,
creador de los cielos y la tierra, y también reconozcan que de ese pueblo y también de ese Dios iba a venir el Salvador, el Señor Jesús. Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nos dio la vida física, por eso ahora estamos respirando. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos haya dado la vida física? De que un día conozcamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Ese es el único propósito, de que todas las personas nacen, viven y luego mueren. Algunos dicen, yo no tengo un propósito en la vida, no sé para qué vine a este mundo. El propósito es muy sencillo, escuchar el Evangelio, y si Dios quiere y si esa persona quiere, seguramente que Dios quiere, crea en el Señor Jesús como su Salvador. Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalen o resbalasen. Nos habla de cómo el Señor busca que nosotros continuamente estemos viviendo una vida de santidad. No habla de la caída de la gracia, porque si no la salvación no sería eterna ni la redención eterna, como hemos dicho. Hay un himno que cantan los adventistas, dice, que no caiga de la senda, llévame al hogar. Y puede interpretarse como que la senda es el camino hacia el cielo y que uno puede caer. Pero nosotros sabemos que el que es hijo de Dios ya no puede caer de la senda, sino que la salvación la tiene asegurada. Acá, resbalar de la senda, tenemos que tomarlo como decíamos también esta mañana, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y después dice, no pequéis. Tenemos que rogarle al Señor que Él nos ayude, porque acá está hablando del Señor, que puso nuestra alma en vida, el Señor, no nosotros, y el Señor es el que no permite que nuestros pies resbalen. Y luego estos versículos que vienen desde el 10 en adelante nos habla de las pruebas que el Señor permitió, primeramente que pase esta nación de Israel. Muchísimas pruebas, algunas más duras que otras. Y todavía quedan por pasar pruebas para el pueblo de Israel. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis estuvimos viendo la angustia de Jacob que ha de pasar todavía durante la tribulación. Y todas esas pruebas son para, como dice acá, al final del versículo 10, ensayástenos como se afina la plata. El Señor como un orfebre, como un platero, perfeccionando a su pueblo, al pueblo de Israel, pero también a la iglesia de Jesucristo. Y para perfeccionarnos, como el platero perfecciona la plata y tiene que ir sacando las impurezas y tiene que ir sacando todo lo que sobra, todo lo que está mal, tiene que haber fuego. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 12:6 que está purificada ¿cuántas veces? 7 veces purificada en horno de tierra. Y el Señor ¿cuántas veces a nosotros nos tiene que hacer pasar por pruebas? Que no es lo mismo que tentaciones, porque el Dios no tienta a nadie ni es tentado de ninguno. Pero sí, dice la palabra de Dios, en muchas oportunidades que Él nos prueba. Y como les decía también ahí al pueblo de Israel en Deuteronomio, que esto ya lo hemos leído en alguna otra oportunidad, el capítulo 8, en la página 197 del Antiguo Testamento dice, Deuteronomio 8:2, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acá tenemos la razón por la cual el Señor nos prueba, porque Él ya nos conoce, ya sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que va a haber en nuestro corazón. Sabe lo que vamos a decir, sabe lo que vamos a pensar, sabe lo que vamos a responder. Dios cuando nació Martín y cuando nació Emma y antes de que nazca ya sabían que hoy, 3 de abril, se iban a parar acá a dar este testimonio tan lindo que escuchamos. Ya lo sabía, pero ellos no lo sabían. Algunos tuvieron que esperar
20 años o más para saber lo que había en su corazón. Y tuvieron que pasar pruebas. Y nosotros acá estamos también. Y los que son más viejos van a decir, yo pasé muchas más pruebas que el que es más joven. Pero son todas pruebas preciosas y que tienen un propósito precioso también en nuestra vida, que es el de la santificación, que es el de alcanzar entonces esa limpieza y esa purificación que el Señor espera de su iglesia. El Señor se desposó con una iglesia que cuando sea entregada en las bodas del Cordero, dice que no va a tener ni mancha, ni arruga, ni qué, ni cosa semejante. Y las manchas, ¿qué son? Todas las cosas que nos contaminan de afuera. Y las arrugas son las manifestaciones de lo que tenemos o de las contaminaciones que vienen de adentro. El Señor nos ha de limpiar de todas esas cosas. Pero seguramente que han de pasar pruebas como iglesia y hemos de pasar también pruebas como hijos de Dios en lo individual. Tú nos probaste, Dios, ensayástenos como la plata. Nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, pero al final de todo, ¿cómo dice? Sacástenos a hartura. Fíjense cómo la palabra de Dios es tan perfecta y tan completa que no deja nada sin mostrar de lo que es Dios y no deja nada de mostrar de lo que somos nosotros. Entonces podemos ver todo el panorama, toda la obra de Dios. Las aflicciones vienen, fíjense qué cosas semejantes, ¿no? Meternos en una red, ser apretura en nuestros lomos, los azotes. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza, toda cuánta gente que nos desprecia, nos maltrata y aún nos ha de despreciar y maltratar. Y entramos en fuegos y en aguas. Pero recordemos, queridos, que siempre ese brazo que hemos mencionado al principio está con nosotros, nos acompaña, está también para protegernos, como el pastor protege a las ovejas. Y en el Salmo 43, en Isaías 43, miren lo que nos promete el Señor. El versículo 2 dice, cuando pasares por las aguas, ¿cómo dice? Yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Metan a una persona que no tiene a Cristo en el corazón en todas estas pruebas, a ver cómo sale. ¿Cómo está la gente del mundo cuando vienen las aflicciones? Completa desesperanza. ¿Cuántos suicidios hay? Aún en niños. Antes se suicidaba la gente grande. Hoy mencionaba el pastor en una conversación un hombre que vivía enfrente de mi casa, que yo no lo llegué a conocer, pero se suicidó, ¿no? Pero ahora escuchamos que hasta los niños tienen que pasar por esta tristeza de quitarse la vida. Pero los que somos hijos de Dios, en todas las pruebas, porque acá en este versículo podemos decir desde el agua hasta el fuego, el Señor va a estar con nosotros. Y por eso dice el Salmo 66, a pesar de todas esas pruebas, sacástenos a hartura. Hartura quiere decir que vamos a salir llenos, que vamos a salir completos, saciados. Todo lo contrario a estar vacíos, todo lo contrario a estar en desesperanza. El Salmo 16 dice, hartura de alegrías hay con tu rostro. Y en esta noche, queridos, vamos a dejar hasta aquí esta palabra y hacemos la invitación a aquellos que escuchan esta palabra, a aquellos que la han de escuchar,
porque no sabemos a dónde va a llegar esta grabación. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y la invitación del Señor permanece para siempre. Y si hay alguien que siente que está pasando por estas tribulaciones, apretura en los lomos, ese pecho comprimido por el dolor, por la tristeza, por la angustia, si hay alguien que piensa que está, como también decíamos hoy, ¿no?, con el agua hasta el cuello, si siente que se está quemando por todo lo que tiene que pasar, sepa que el Señor está ahí extendiendo ese brazo fuerte, está extendiendo su brazo de amor y misericordia, esperando que solamente clamemos a Él, que alcemos el rostro. El versículo 14 del Salmo 66 nos dice: Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Ahí cuando estamos angustiados es cuando realmente el Señor nos hace ver nuestra verdadera condición, pero también Él está esperando que a Él clamemos. Hoy veíamos en esta mañana cuando el profeta anunciaba al pueblo de Israel ahí en Jerusalén que tenían que humillarse frente al asedio de los enemigos. Y lo que menos hicieron ellos fue humillarse, arrepentirse de sus pecados. Qué distinto es cuando estamos en medio de la tribulación que podamos clamar a Dios. Y que también cuando estamos en hartura, cuando estamos pasándola bien económicamente, cuando la estamos pasando bien sentimentalmente, cuando estamos bien aún espiritualmente, estamos sirviendo en la iglesia, estamos participando en el coro, se nos dan actividades, no dejemos de clamar a Dios, no dejemos de recordar todo lo que el Señor hizo y hace por nosotros, porque de lo contrario puede venir el pecado del orgullo y de la soberbia, aún sirviendo al Señor, aún estando en sus tareas. Entonces este salmo es un salmo que sirvió al pueblo de Israel para que recuerden, para que se humillen, para que traigan a la memoria lo que Dios hizo por ellos. Pero también es un salmo que nos tiene que llamar a la reflexión, a cada uno de nosotros, y que podamos decir: y habló mi boca cuando angustiado estaba. Que esa experiencia la podamos llevar todos los días, en todo momento, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza. Ese es el Señor Jesucristo, el pastor de los pastores que está ahí, esperando que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar, como dice ahí en Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Señor que se narra acá en el Salmo 66 y que lo vamos a encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios. Cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida, vayamos a la Biblia y vamos a encontrar al mismo Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, llamándonos, esperándonos, aguardando que clamemos a Él con nuestra boca. Que el Señor nos bendiga.